Escucha a Nieves Santiesteban, Chari Castañeda y María Teresa Lampón en Ser Eucaristía con Jesús. Es nuestro amor al Hijo único el que nos salva glorificándole, manifestándonos las riquezas de su amor en la Eucaristía. Ser Eucaristía con Jesús. Nos da el que le amemos a Él y glorifiquemos al Padre, fuente y término supremo de este amor. Ser Eucaristía con Jesús. Aquí, por Mundo Católico, construyendo la civilización del amor. Buenas tardes, estamos una vez más en el programa Ser Eucaristía con Jesús. El día de hoy tengo muchísimo gusto de recibir, porque nos va a acompañar en todo el programa, Tere Lampón. Bienvenida, Tere. ¿Qué tal, Chari? Buenas tardes, muchas gracias por la invitación. Que la paz del Señor esté con todos ustedes. Pues el día de hoy vamos a hablar de una fiesta muy linda, muy especial. Vamos a hablar de San José y por qué él es considerado el patrono de la Iglesia Universal. Qué interesante, me gustaría mucho ahorita poner atención en toda esta historia que Chari nos ha preparado de este gran santo, ni más ni menos que el Padre Adoptivo de Jesús. Exactamente. Bueno, pues vamos a ver que esta fiesta pues no es tan antigua, se remonta realmente al 8 de diciembre de 1870, cuando el Papa Pío IX, atendiendo a numerosas peticiones que le habían hecho sobre todo obispos de la época y después del Concilio Vaticano I, pues decide en esa fecha establecer pues esa celebración tan importante, reconocer a San José como patrono de la Iglesia Universal. Aquí, vamos a hablar un poquito más acerca de la historia de San José, pero nada más brevemente quisiera comentar que el simple hecho de que Dios lo hubiera elegido a él como padre, protector, cuidador de la Sagrada Familia, implica también que él va a ser el protector o puede ser el protector de toda la Iglesia Universal. Definitivamente sí, debió haber sido un hombre especial, donde el Señor lo eligió justamente, primero para ser el Padre Adoptivo de Jesús, ni más ni menos, y segundo para ser el patrono de la Iglesia Universal. Más adelante vamos a ver el porqué, pero el hombre santo, el santo del silencio. No hay mucha historia sobre él realmente, porque se enfocaron más en la vida de Jesús, en la vida así como la vida de nuestra Madre Santísima, porque él fue silencioso, él llevó su vida y su historia con Jesús en silencio, ¿verdad? Más adelante seguramente vamos a tocar esos momentos, ¿verdad? Que San José vivió en ese silencio, en ese amor. Exactamente, y también vamos a ahondar un poco más en por qué ese silencio es importante, y no es un silencio de que, bueno, pues él no hablara o fuera mudo, no, para nada. Entonces, bueno, más adelante también lo platicaremos más. Pero bueno, antes de empezar me gustaría comentar el significado del nombre José. Quiere decir Jesús, Dios borra o Yahvé borra, y Dios añade, también puede entenderse. Vamos a recordar que hay un José muy importante en el Antiguo Testamento, José, el hijo de Jacob, que es vendido por sus hermanos y es llevado a Egipto. Va a haber una analogía, también una similitud con José el del Nuevo Testamento, que también va a tener que huir a Egipto para, pues ahora sí que salvar la vida tanto de él, de la Santísima Virgen y de nuestro Señor Jesucristo. Otra similitud importante es que a José, el del Antiguo Testamento, Dios le hacía revelaciones a través de los sueños, y de hecho es conocido como José el Soñador. El soñador, exactamente. San José, el del Nuevo Testamento, también va a tener grandes revelaciones a través de los sueños, y entonces, bueno, pues va a ser una forma en la que también Dios le va a estar dando a conocer cuál es su voluntad y qué es lo que tiene que ir haciendo en momentos muy importantes de su vida. En ambos me llama mucho la atención, porque los dos eran silenciosos, es decir, se guardaban las cosas en su corazón. Claro. ¿Sí? Y también tenían una misión importante. Así es. Los dos, tanto el primer José, ¿verdad? Que se quedó calladito, nunca dijo lo que le habían hecho sus hermanos, y sin embargo, cuando les tocó ayudar a sus hermanos, ¿verdad? No les dijo, ustedes fueron los que me dejaron ahí abandonado, etc. Él los ayudó con mucho amor, con mucho cariño, y calladito ya después dio a conocer quién realmente era, ¿no? Así es. Igual San José, su misión, su apostolado no era como tú bien lo acabas de decir, de que era mudo, no, llevó la misión
que Dios le estaba encomendando, ni más ni menos que su hijo. Lo llevó en silencio, con amor, con cariño, con cuidados, claro, preocupados, ¿verdad? Sí. De mantenerlo, de darle lo necesario, ¿verdad? Entonces, en los dos hay una similitud. Sí, ¿no? muy importante, exactamente. Entonces, bueno, el nombre de José, hay que recordar que sobre todo, tanto en el Nuevo como en el Antiguo Testamento, el nombre tenía mucho que ver con lo que iba a ser su misión de vida. Así es. Entonces, bueno, aquí lo vemos muy bien aplicado en ambos En casos. ambos casos. Así es, qué importante. Sí. Pero bueno, pues ya entrando un poco más de lleno en la historia de San José, como tú nos comentabas hace algunos momentos, en la Biblia, o específicamente en el Nuevo Testamento, encontramos muy poca información sobre él. Solamente tenemos algunos datos muy aislados que encontramos prácticamente en 3 de los evangelios. Ahorita también lo vamos a analizar. Pero bueno, sabemos que él era un hombre muy especial, un hombre que cumplía o que tenía unas cualidades muy importantes. De hecho, la Biblia sí dice que era un hombre justo, y hay que recordar que cuando la Biblia se menciona este adjetivo de la justicia, o que un hombre justo, es como que el mayor reconocimiento que se le puede dar a un ser humano. Se le considera que no solamente esa justicia implica santidad, implica fidelidad, implica pues una relación con Dios muy especial. Obediencia, Chari. Claro. Obediencia, porque yo me imagino ahorita vamos a platicar cómo se va desarrollando su vida, su misión, etcétera. A mí me llama mucho la atención de San José, cómo es que en esa prudencia, en ese silencio, ¿verdad?, toma las decisiones. Exacto. Y decisiones importantes, ¿verdad? Humanamente toma su decisión, pero después llega el anuncio, el sueño, ¿verdad? Y entonces cambia. Y en obediencia y fe cree, claro, y actúa. Claro. Tere, como hemos comentado en otros programas, por ejemplo, cuando hablábamos acerca de la oración contemplativa, que tiene que ver mucho con el silencio, a mí me recuerda esto de José. Yo creo que él pasaba mucho tiempo haciendo este tipo de oración, esta oración contemplativa, y por eso es que vivía mucho de su tiempo en silencio. A lo mejor, bueno, no es que fuera un hombre pues completamente callado, a lo mejor sí era no un parlanchín, pero creo que cuando él hablaba tenía las palabras correctas, eran las palabras necesarias. Ahora, en el Nuevo Testamento no se menciona porque precisamente no era necesario mencionarlos. Ahí se va a describir lo suficiente para hacernos a nosotros conocerlo. Hay que recordar siempre que el Antiguo y el Nuevo Testamento, bueno, se van a enfocar en Dios, y sobre todo el Nuevo Testamento se va a enfocar en Jesús, en hacer esa revelación de Él mismo. Y entonces lo que vamos a conocer de San José va a ser lo necesario para que nosotros sepamos la calidad de vida y la calidad humana que tenía. Definitivamente es muy cierto lo que acabas de decir, Chari. Me da mucho gusto mencionar esto porque en la contemplación, en el silencio, es como aprendemos a escuchar la voz de Dios, claro, ¿verdad? San José definitivamente debió haber sido, yo no sé si en ese tiempo se usaban los papios, se llaman, sí, ¿no?, que era la palabra. Ajá. A lo mejor él la escudriñaba y lo guardaba en silencio y lo guardaba en su corazón. Si más lo recuerdo, en la palabra de Dios, en Proverbios, no me recuerdo ahorita qué número, pero dice, la sabiduría son de palabras, de pocas palabras. Exacto, sí. Los insensatos, dice, ¿verdad? Son de los que hablan y hablan. Entonces, en aquel entonces, los hombres sabios se les consideraba los hombres callados, sí, a los que no parlachines, como tú dices, que hablan y no sabían ni lo que hablan, ¿verdad? Sí. Los hombres sabios eran de silencio. 2, 3 palabras justas, directas, sí, y yo me imagino que así era San José. Sí, así debía en la ser. Contemplación deberíamos de tener ese fruto, ¿no? De ser sabio, sí, no tantas palabras, menciona 2, 3 que sean sabias, directas, ¿no? Yo creo que eso sería un fruto de la contemplación. Exactamente, mira, qué buena reflexión, Tere, muchas gracias. Bueno, pues, ¿qué nos dice la Sagrada Escritura? San Mateo nos dice que San José es hijo de Jacob, mientras tanto San Lucas nos dice que su padre era Eli. Ahora, hay que recordar que siempre que se hace referencia a sus antecesores, puede ser su padre o su abuelo, se le da la misma acepción, ¿no?, de padre y abuelo. Entonces realmente no sabemos quién fue su padre ni quién fue su abuelo, pero alguno de estos dos personajes fueron.
pero ya traía la herencia, digamos, de personajes Sí, claro. muy renombrados ya en aquel entonces, por eso ya venía a lo mejor esa misión, ¿no? Sí. Hombres justos, hombres de oración, Así es. hombres, como le decían en aquel entonces, pues que eran apegados a Dios, se me fue el nombre ahorita, que eran muy apegados a Dios, que estaban en la sinagoga, que estaban sirviendo, que estaban instruyéndose, ¿no? Sí, y algo que sí estamos seguros, porque también en la Biblia se nos especifica que eran descendientes de David, del rey David, de su linaje directamente. Bueno, es muy probablemente que San José hubiera nacido en Belén, porque hay que recordar que ellos van a Belén a hacer el censo, a registrarse en el censo, aunque, bueno, pues en algún momento de su vida decidió ir a vivir a Nazaret, que ahí es donde nosotros, bueno, pues ya lo tenemos bien identificado. Así es, bueno, tiene también sus antecedentes, el por qué llegaron ahí a Belén, por qué llegaron a Nazaret y antes por qué estuvieron en la huida, etcétera, que ya lo iremos platicando, ¿no? Exactamente. Ahora, algo que también es identificado o que nos platican los evangelios, San Mateo y tanto San Mateo como San Marcos nos comentan que él era un tectón. ¿Qué quiere decir esto? Que era un trabajador, ya fuera un carpintero o un albañil, que después, más adelante, Lucas nos va a hacer énfasis, y de hecho también San Juan, en que Jesús era el hijo del carpintero. Así lo reconocí. Este es un dato bien interesante y bien importante porque, aunque Nazaret era una ciudad relativamente pequeña, estaba muy cerca de grandes ciudades, sobre todo ciudades donde había gran comercio, donde había mucha gente, donde había palacios y donde la construcción era muy necesaria e importante. Entonces, muy probablemente San José hubiera tenido que ir a trabajar a una ciudad cercana, en donde a lo mejor hubiera hecho un par de horas de camino, trabajaba y regresaba a Nazaret, o pudiera ser que fuera a trabajar a esa gran ciudad, se quedara ahí un par de días y después regresara a su ciudad original o a Nazaret. Esto también es muy importante porque las personas que hacían este tipo de trabajo eran bien remuneradas. Es decir, San José y su familia no eran pobres. Tampoco vamos a decir que eran ricos y que eran de la realeza, pero tenían una situación buena para vivir, vivían dignamente, podían cubrir todas sus necesidades, podían vivir bien. Estoy totalmente de acuerdo, digamos que tenían una situación económica estable, bien, que podían salir adelante, ¿verdad? Entonces, también aquí me llama la atención con este comentario que haces, ¿por qué después vivió en esa pobreza de estar yendo y viniendo con la Sagrada Familia? Es decir, trasladándose, escuchando en sueños lo que Dios le pedía y no eran así como que tuvieran tanto, ¿verdad? Estaban limitados en ese sentido, ya cuando nació Jesús y todo eso, ¿no? Entonces, ese desprendimiento que tuvo de vivir una vida estable y después de tomar la responsabilidad ya de nuestra Madre Santísima y de nuestro Señor, ¿no? Exactamente. Ahora, como él sigue siendo carpintero, seguramente después, a lo mejor si pasó una etapa, pues a lo mejor es lo que tenía que ajustarse, después siguió viviendo bien y seguramente le dio una buena vida a Jesús y a María. Obviamente hay que recordar que cuando tienen que ir al censo, a Belén, bueno, pues no pueden tener un lugar, digamos, que más acogedor o más digno, porque ya todo estaba ocupado, no necesariamente porque no hubiera dinero para pagarlo, ¿no? Sino porque pues ya no había dónde. Entonces, de hecho, después también, cuando tienen que huir a Egipto, bueno, pues esta etapa de la vida de la Sagrada Familia no viene mencionada en la Biblia, solamente sabemos que obviamente por sueños, otra vez, Dios le avisa a San José que el rey Herodes quiere matar al niño, entonces que se lo lleve. Hay que recordar que después de la salida de Egipto, del pueblo de Israel, no todos los hebreos salieron de Egipto, sino que quedó también una población, y eso históricamente está comprobado. Entonces asumimos que él tenía conocidos, o si no tenía conocidos directamente, él podía haber llegado con la comunidad judía y adentrarse, ¿sí? Hay que recordar que siempre el pueblo judío ha sido muy acogedor de toda la familia, y aunque no se conozcan directamente, el simple hecho de ser hermanos de religión ya eran bien aceptados. Se acogían, se apoyaban, se ayudaban
ayudaban, etcétera, ¿no? Yo me quiero ir un poquito antes en lo que acabas de mencionar, cuando fueron a Belén y que tuvieron que quedarse en el lugar donde se quedaron, no porque no tenían dinero, sino porque no había ya dónde, ¿verdad? Yo me pongo en el lugar de San José como padres, ¿verdad? Y yo creo que fue uno de los primeros dolores que él tuvo, de no poderle dar a su hijo, al Hijo de Dios, un lugar ideal para él. Claro. Uno como padre quiere darle lo mejor a los hijos, sí. ¿no? Y entonces imagínese el sentimiento de José de tenerlo que recibir en un establo, ¿verdad? En un lugar húmedo, a lo mejor, en un lugar oscuro, ¿no? Y imagínate el dolor de ver a su hijo que nació ahí, y sobre todo teniendo la responsabilidad de saber que es el Hijo de Dios, que no era pues un hijo de carne, era el Hijo de Dios, y por lo tanto como Dios pues quería darle lo mejor. Yo creo que ahí fue su primer dolor, y a lo mejor su primer gozo, porque el dolor de verlo nacer en las circunstancias en que nació, y el gozo de que fueron los pastores y lo fueron a adorar, y decían, ¿no? En la palabra del Señor dice, ¿no? Y encontraron a José y a María contemplando al Señor. Y ese fue, yo creo que uno de los primeros gozos de José, ¿verdad? Y entonces yo me quiero retomar, ¿verdad? Me quiero ir a una capilla donde está el Señor, ¿verdad? Y ahí gozarnos como los pastorcitos, claro, en esa inocencia de decir, aquí está el Hijo de Dios, aquí la estrella de Belén me está llevando a esa capilla, ¿no? Esas lucecitas donde mencionan que ahí se está adorando a nuestro Señor las 24 horas del día, pues hagan de cuenta que es la estrella de Belén que te está llevando, ¿verdad?, a la presencia para que lo adores, ¿verdad? Y entonces gozarnos en ese estar en la presencia de Dios, ¿no? Así es, y es muy, muy bonito esto que comentas, Tere, porque bueno, yo puedo concluir que en donde está Dios, todo lo demás es innecesario. O sea, muchas veces, cuántas veces quisiéramos nosotros vivir en situaciones ideales, pero bueno, teniendo a Jesús presente, todo lo demás, bueno, pasa a segundo término. Y es muy padre porque el hecho de que el mismo Dios haya decidido decir, bueno, pues sí, aquí es suficiente para nacer. Lo importante es que estemos con gozo, con alegría, que esté yo presente, que ustedes me reconozcan, porque al momento de que ustedes me reconocen, su vida es diferente. Totalmente, ¿no? Él, siendo Dios, podía haber elegido nacer en un castillo. Claro. Podía haber elegido nacer en mejores circunstancias. Sin embargo, nos hace ver que, como tú bien lo acabas de decir, en medio de las circunstancias podemos estar alegres y agradecidos. Claro. Teniendo a Jesús en nuestro corazón, no hace falta más. Si tenemos la presencia de Dios, está la paz, está el gozo, está la alegría. Así es. O sea, se te olvida hasta comer. Sí. ¿No? Hay veces que estás en el Santísimo y te dan las 3, las 4, las 5 y tú puedes estar ahí sin tomar agua, sin tener la necesidad de comer. O sea, no te falta nada, ¿no? Sí. Y yo me imagino que, insisto, fue uno de los gozos del Señor San José, el estar contemplando, imagínate, a ese niño Dios, a ese bebé, o sea, maravilloso, ¿no? Sí. Pues qué lindo. Obviamente, pues hay que recordar también, si nos fuéramos un poquito más adelante, que también Dios ya le había revelado en sueños esto, que el hijo que iba a tener María era el Hijo de Dios. Y seguramente, aunque el Evangelio no lo especifica, él se fue preparando. A través de esta oración contemplativa, a través de este silencio, y seguramente Dios de alguna u otra forma le fue revelando también algunas otras cosas precisamente para que su corazón estuviera dispuesto y para que llegara este momento y, como tú dices, tuviera este gran gozo. Fíjate que hace mucho tiempo leí la colección de libros del Hombre de Dios de María Valtorta, y ahí te va describiendo todo, y a mí me llamó mucho la atención la humildad de San José, claro, porque ahí nos explica el éxtasis en donde entró María Santísima para tener a Jesús, y José cayó en un sueño. Cuando él despertó, nuestra Madre Santísima ya tenía al bebé. Entonces imagínate la impresión, el gozo de ver. Pero también mencionaba algo que a mí me llamó la atención, que decía que él no lo quería cargar, se sentía indigno de cargar al niño Dios. Y entonces nuestra Madre Santísima, con ese amor que yo me imagino, esa ternura con la que le hablaba, le decía, tienes que aprender a cargarlo, porque aquí es tu hijo.
Y como papá, pues tienes que darle el cariño, él tiene que sentir el cariño, la protección del papá, no porque a él lo necesitaba, porque era el hombre Dios, pero sí para los demás. Claro. Sí, y entonces él luchó, imagínate, luchó contra él mismo para poderlo cargar, imagínate, porque se sentía indigno. Es maravilloso la forma en que Dios va actuando y cómo nos va transformando. Y hay una frase que me gusta mucho acerca de San José, que él, siendo humano, le enseña a Dios cómo ser humano, cómo ser un mejor o un buen ser humano. Entonces, el mismo Dios quiere estar en medio de nosotros, aprender a vivir con nosotros, disfrutar, pasar por todo lo que pasamos nosotros, en ese amor tan grande que nos tiene. Entonces, bueno, pues sí es maravilloso cómo también les va enseñando a ellos, porque también María Santísima debió haber tenido de alguna u otra forma, ya que estaba llena del Espíritu Santo, pues ciertas revelaciones para comprender su misión y para saber cómo tenía que actuar. Pero creo que al final, en la humildad y en la sencillez, descubrieron que de la forma más simple y más sencilla tenían que tratar a ese niño, como cualquier otro niño, obviamente teniendo la conciencia de que era el mismo Dios que estaba con ellos y que Él mismo les iba a ir indicando el camino que tenían que seguir. Así es, y aquí hay una misión muy importante también. Jesús, siendo Dios, no necesitaba ni siquiera tener un papá aquí en la tierra. Sin embargo, se buscó un papá aquí en la tierra porque San José iba a ser el ejemplo para muchos papás. Claro. Cabeza de familia, Claro. ¿no? Tenía que ser, como tú bien acabas de decir, ese hombre humano que enseñara al niño Jesús ser humano, ¿sí? Entonces tenía que recibir el amor humano, que San José le iba a dar el ejemplo, ¿no? El cariño, el hecho de que le enseñó su oficio, sí, el de ser un hombre de bien, el de ser un hombre que tuviera un oficio, que ayudara a los demás. Me acuerdo que en este libro decía, y San José regresaba de trabajar, y nuestra Madre Santísima y el niño lo esperaban porque tenían que cargar el cántaro de agua, y ya María Santísima le llenaba el cántaro de agua. El Señor San José llegaba, cargaba el cántaro y cargaba al niño, y siempre San José lo recibía con amor, con un abrazo y una manzana. Dice, siempre le llevaba la manzana. Y entonces el niño Dios corría a recibir esa manzana que San José le llevaba, ¿no? O sea, imagínate el gozo de San José de poderle dar algo que él salía de su corazón para el niño, y llevarlo en sus brazos y caminar. O sea, qué ejemplo para los papás, que a veces llegan cansados y dicen, papá viene cansado, déjame descansar, vete a la televisión, vete a la tablet, y no hay esa presencia de papá en casa, ¿no? Sí. Entonces hay que tener calidad, ¿sí? Porque si bien es cierto que, pues a veces el cansancio, a veces la vida, el estrés, el tráfico, etcétera, pero hay que tener un poquito de calidad de tiempo hacia los niños que tanta falta hace. Exacto, exactamente. Y entonces, bueno, pues tú has tocado un punto muy, muy importante, el hecho de que San José va a ser ejemplo, precisamente, para muchos papás, para muchos hombres y para muchas familias. El hecho de que van a vivir en una familia llena de amor, de armonía, de humildad, de paz, sobre todo de fe, confianza en Dios, de esa comunicación para saber, bueno, cuál es, Señor, tu voluntad para nosotros hacerla. Una vida también de trabajo, y esto es bien importante porque aquí tanto San José como después Jesús, que mucho tiempo de su vida fue también carpintero antes de dedicarse a su vida pública, dignifican el trabajo, la importancia del trabajo que nos va a transformar. Muchas veces hay personas que piensan, pues este trabajo casi es un castigo divino, ¿no? El tener que trabajar. Y no, el trabajo nos dignifica como personas y nos ayuda a transformar el mundo, transformarlo en un mundo mejor, a ser mejor. Por eso es bien importante que también nosotros nos preocupemos por tener trabajos dignos, ¿sí? Sobre todo, pues muchas veces muchas personas con tal de trabajar en esa inconsciencia piensan o se dan por vencidos y piensan que no van a encontrar un trabajo digno y aceptan cualquier cosa. Y eso, bueno, realmente si no es digno, realmente no tiene por qué llamarse trabajo. Yo pienso, Chari, en mi humilde opinión, que el trabajo es un don. Y como don nos sirve para nuestra santificación. Claro. Por lo tanto, se agradece, se cuida y se bendice. Sí.
Exactamente, muy bien. ¿No? O sea, yo así lo puedo describir. No hay trabajo, ni trabajo poquito, ni trabajo mucho, ni buen trabajo, ni mal trabajo. Sencillamente es la oportunidad que Dios te da para poder salir adelante. Sí. Y aunque tengas un buen puesto o tengas un puesto muy abajo, los dos tienen la misma importancia para el Señor. Claro. El Señor sabe por qué te dio un trabajo aquí o por qué te está dando un trabajo acá. El Señor sabe, pero te va a pedir cuentas tanto el de acá como el de acá. Exacto. ¿Sí? Sí. Y entonces, mucho cuidado con eso. Hay que agradecerle a Dios las oportunidades que nos da para trabajar, para servir a los demás. Exactamente. El servicio es una palabra clave, porque a través de cualquier trabajo, aunque sea un trabajo muy mecánico, muy operativo, de alguna u otra forma se está otorgando un servicio, se está ofreciendo un servicio. Entonces hay que considerarlo, hay que tenerlo en cuenta. Y si alguien no está a gusto con su trabajo, pues yo lo invitaría a que hiciera algún tipo de meditación, de oración, de decirle a Dios, ¿por qué no estoy a gusto? Por X circunstancia, o porque a lo mejor también ya llegó el momento de cambiar de trabajo, porque puede ser, ¿no? O tienes una misión en ese trabajo, ¿sabes? Sí. A veces Dios permite que tengamos ciertos trabajos. Yo cuando terminé, cuando yo dejé de trabajar en María Visión, porque se fue a Guadalajara y yo no me podía ir, me mandó a otro trabajo. Y haz de cuenta que yo en María Visión estaba en una vitrinita, todo era espiritual, todo el día era evangelización. Yo me pasaba alrededor de 9 horas, 8 horas en el Santísimo, y entonces salgo a la calle y de repente me doy cuenta que, auxilio, yo no quiero estar aquí. Sí. ¿Por qué me mandaste este trabajo, señorito? Y después, con el tiempo, me dio a saber por qué estaba yo ahí en ese trabajo. Terminó mi misión y Dios me mandó en el trabajo que ahora tengo para la gloria de Dios. Es decir, cuando está la tribulación, después viene la calma y la bendición. Sí. Como San José, primero tenía sus dolores y después venía el gozo, ¿no? Así es en el trabajo también, ¿no? Así es. Y bueno, pues es tan importante este ejemplo que San José nos va a dar, que de hecho se instituyó otra fiesta para especificar o para celebrar específicamente el trabajo o San José trabajador o San José obrero, que es el 1 de mayo. Así es. San José, patrono también de los obreros, de los trabajadores, ¿no? Patrono de la Iglesia Universal y también patrono de la buena muerte. Exacto. ¿Verdad? Exacto, porque bueno, San José tuvo la bendición, Dicha, ¿no? Sí, del momento de su muerte, estar acompañado de Jesús y de Santa María Santísima, exactamente. Entonces, bueno, que también es algo que nosotros tenemos que pedir. Yo he oído personas que dicen, no, ¿cómo voy a pedir una Santa Muerte así como la que tuvo San José acompañado de María Santísima y de nuestro Señor Jesucristo? Digo, ¿por qué no? Pidámosla, y Dios nos puede conceder esa gracia. ¿Y sabes por qué nos puede conceder esa gracia, Chari? Por medio de la adoración. Sí. Porque cuando estamos adorando a nuestro Señor, estamos adorando a Jesús, indudablemente que ahí está, bueno, Dios Padre, Dios Hijo, Dios Espíritu Santo, sí. Indudablemente que debe de estar nuestra Madre Santísima y el Señor San José. Entonces, ¿qué más podemos pedirle? Porque cuando estamos adorando a nuestro Señor, Dios nos está limpiando, nos está purificando, nos está sanando. Exacto. Nos está acompañando, es como caminar con Jesús, ¿verdad? Sí, ir de la mano con nuestro Señor Jesucristo, así como San José caminó durante toda su vida terrenal, digamos, con su Hijo Jesús. Entonces eso nos va a ayudar mucho a tener esa buena muerte. Sí, así es. Y bueno, no sabemos exactamente cuándo, la fecha exacta en la que murió San José, pero asumimos, con base en lo que comentan los evangelios, que al comenzar su vida pública Jesús, y específicamente en las bodas de Canaán, él ya había muerto. Porque si él hubiera estado vivo, pues seguramente hubiera estado tanto con María y tanto con él y todos sus amigos en esa celebración tan importante. Así es, Chari, ahí ya nos damos cuenta que San José ya no estaba con ellos, indudablemente presente, pero indudablemente espiritual, ¿verdad? Acompañando a nuestra Madre Santísima con ese amor puro y santo que se tenían, pues él viendo desde donde estaba, viendo el dolor de nuestra Madre, ¿no? De ver todo lo que pasó a nuestro Señor. Así es. Bueno, pues se nos fue el tiempo rapidísimo, Tere. Y bueno, pues nada más para terminar, me gustaría nada más recordarles que el 19 de marzo es la fiesta de San José, patrono de la Iglesia Universal, y el 1 de mayo celebramos a San José Obrero Trabajador. El Día del Trabajo, así es. Bueno, pues busquemos la intercesión del Santo de los Santos, que es el Señor San José.
Exacto, pues muchísimas gracias, Tere, por habernos acompañado Gracias, el día de Chari. hoy. Muchas gracias a ustedes y que Dios los bendiga. Buenas tardes. Mundo Católico, construyendo la civilización del amor, presentó